El 1 de julio de 2026 debía ser una fecha completamente tranquila en el calendario real. Era precisamente el tipo de día que la monarquía británica suele conmemorar en estricta privacidad sin hacer público su significado. Ese día Diana, princesa de Gales, habría cumplido 65 años. El Palacio de Kensington no tenía planeada ninguna gran ceremonia pública. No se había encargado ningún retrato oficial, ni comunicado de prensa formal, ni servicio conmemorativo programado. Pero cuando las sombras del atardecer cubrieron los jardines del palacio, el día entero pertenecía a otra persona. Pertenecía a alguien que nadie en la maquinaria de relaciones públicas de la realeza había planeado. La princesa Charlotte, de tan solo 11 años, hizo algo tan increíblemente sencillo y tan espontáneo. Las personas a su alrededor en la intimidad no dejaban de hablar de aquel emotivo momento, y cuando los detalles, por fin discretos, salieron a la luz, impactaron con una fuerza inmensa e impresionante. Nadie espera que una niña pequeña en un entorno tan controlado experimente una resonancia emocional tan intensa. Esta no es en absoluto la típica historia de un homenaje palaciego, meticulosamente orquestado y pulido. Es una historia profundamente humana sobre una joven nieta que nunca llegó a conocer a la famosa mujer de la que recibió su nombre. Trata sobre lo que sucedió cuando finalmente esa niña tuvo la oportunidad de conocer a su abuela. Esto es exactamente lo que ocurrió tras los muros antiguos y fuertemente custodiados de la residencia real. No se trata de un simple momento familiar fugaz, alejado de los flashes de la prensa. Toca directamente un tema con el que la inmensa monarquía británica ha lidiado profundamente durante casi 30 largos años. Aborda la cuestión fundamental de quién decide cómo se recuerda históricamente a la princesa Diana. Pregunta cuándo esa memoria global dejará de ser cuidadosamente gestionada y comenzará a ser sentida de verdad. Durante la mayor parte de la corta vida de la princesa Charlotte Diana, existió para ella principalmente como un nombre famoso. Fue un impresionante retrato colgado en una pared o una tierna historia contada con sumo cuidado por adultos protectores. Pero lo que sucedió discretamente en este cumpleaños tan especial cambió toda esa dinámica para siempre. La cambió de una manera profundamente personal, que los asistentes del palacio no orquestaron ni pudieron haber previsto. Para comprender verdaderamente por qué este momento en particular impactó tanto a tantas personas, debemos mirar hacia atrás. Conviene empezar con el sutil y pequeño homenaje que tuvo lugar apenas unas semanas antes en pleno verano. Se trataba de la delicada pulsera de perlas que Charlotte lució discretamente, un hermoso y deliberado eco de su difunta abuela. Después, debemos pasar al día de su cumpleaños y a la petición muy privada e inesperada que, según se cuenta, hizo. Fue una simple pregunta que nadie en la casa real se esperaba aquella mañana. Y luego, para reflexionar sobre el momento conmovedor que le siguió esa misma tarde. Fue ese momento preciso el que, según se cuenta, conmovió hasta a los adultos más impasibles. Y finalmente debemos analizar qué significa realmente que la compleja historia de Diana siga adelante. Ya no se basa únicamente en las rígidas declaraciones del palacio, los documentales históricos y las extensas biografías no autorizadas.
Ahora la narra una niña de 11 años que está descubriendo a su abuela por primera vez. Profundicemos en cómo se produjo este cambio histórico y silencioso. Diana, princesa de Gales, nació el 1 de julio de 1961 en Park House, Norfolk. Falleció trágicamente en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997 con tan solo 36 años. La princesa Charlotte jamás tuvo la oportunidad de conocer en persona a su famosa abuela. Charlotte nació en 2015, 18 años después del devastador accidente que acabó con la vida de Diana. Durante la mayor parte de su infancia, su abuela solo existió a través de fotografías de lujo y relatos familiares cuidadosamente seleccionados. Diana ha sido una reliquia invaluable que se ha transmitido de generación en generación con explicaciones muy cuidadosas y precisas. Una de esas reliquias en particular se convirtió repentinamente en noticia apenas unas semanas antes de su cumpleaños. En la gran ceremonia del desfile de la bandera, el 13 de junio se vio a Charlotte luciendo algo muy especial. Llevaba una impresionante pulsera de perlas de 3 hileras que se parecía muchísimo a una famosa pieza del pasado. Era un eco exacto de las joyas que Diana usó con frecuencia a finales de la década de 1980. Se trataba de un precioso diseño de Nigel Milne, creado originalmente en 1988 para la organización benéfica Birthright. La pieza original pertenece ahora por derecho propio a Catalina, princesa de Gales, quien lució la pulsera auténtica ese mismo día. Mientras tanto, la joven Charlotte llevaba una réplica idéntica de pie orgullosa junto a su madre en el balcón. Fue un eco visual inconfundible y muy intencionado que conectaba a una madre, una hija y una abuela fallecida. Los observadores de la realeza y los historiadores de la moda que analizaron las imágenes notaron la profunda conexión casi de inmediato. Los críticos de moda no tardaron en calificarlo como un discreto y profundamente respetuoso homenaje a la difunta princesa de Gales. Pero muy pocos se dieron cuenta entonces de todo lo que estaba por venir. El creciente parecido físico y de comportamiento de Charlotte con su abuela se ha convertido en un tema recurrente de conversación. Los comentaristas y periodistas de la realeza hablan de estas sorprendentes similitudes con creciente frecuencia a medida que la joven princesa crece. Ingrid Seward, la veterana editora de la revista Majesty, ha señalado abiertamente que Charlotte lleva consigo mucho más que el nombre de Diana. Ella posee destellos inconfundibles de la famosa y magnética calidez de su difunta abuela. Tiene la misma mirada directa y cautivadora que Diana usaba para desarmar a quienes conocía. Charlotte tiene la misma naturalidad con los desconocidos que en última instancia hizo que Diana fuera tan querida universalmente. Según un reportaje muy detallado de la revista Hello Catherine, ha hecho un esfuerzo muy deliberado y consciente. En los últimos años, se ha esforzado por mantener viva la presencia de Diana en la vida diaria de sus hijos. No presenta a Diana como una figura histórica, solemne y trágica completamente anclada en el pasado. En cambio, Catherine la presenta como una persona
real y viva sobre la que los niños pueden preguntar libremente en cualquier momento. Este enfoque de crianza es de suma importancia porque Diana nunca fue simplemente real por su título formal. Fue una mujer que valientemente caminó a través de un campo minado activo y extremadamente peligroso en Angola. Lo hizo para que el mundo entero viera con fuerza el daño que las minas terrestres causaban a personas inocentes. Es famosa la anécdota de que sostuvo la frágil mano de un hombre moribundo de sida en una época marcada por el miedo y un estigma terrible. Insistió constantemente en que sus 2 hijos pequeños vieran de cerca la dura realidad de la indigencia. Se negó a que simplemente leyeran sobre las dificultades del mundo desde una distancia segura y cómoda. Lamentablemente, la princesa Charlotte no heredó ninguna de esas increíbles experiencias de su abuela. Está heredando ese inmenso legado de forma indirecta, recibiéndolo en pequeños fragmentos cuidadosamente medidos. Lo hace a una edad en la que por fin tiene la madurez suficiente para empezar a hacer preguntas importantes y complejas. Se encuentra en la etapa de desarrollo en la que espera recibir respuestas sinceras y honestas de sus padres. Ese es precisamente el contexto emocional en el que se dio el hito del 65 cumpleaños de Charlotte. Es una niña pequeña que se encuentra al borde de un inmenso legado global que apenas empieza a comprender, y lo hace en el único día del año dedicado por completo a la mujer que nunca llegó a conocer. Este emotivo momento llegó poco más de 8 semanas después de que la princesa Charlotte cumpliera 11 años. Su cumpleaños se celebró con un impresionante retrato tomado por el reconocido fotógrafo real Matt Porteous. La hermosa imagen fue presentada oficialmente al público por el Palacio de Kensington el 2 de mayo. El biógrafo real Duncan Larcombe ha observado con perspicacia que Charlotte está llegando a un punto de inflexión crucial. Finalmente tiene la edad suficiente para escuchar la versión mucho más completa y compleja de la increíble historia de la vida de Diana. Ya no necesita la versión edulcorada y filtrada, reservada exclusivamente para niños muy pequeños e impresionables. Está lista para la historia real, incluyendo las partes de la vida de Diana que son inherentemente difíciles y dolorosas. Ese cambio silencioso de proteger profundamente a una niña de una historia a finalmente confiarle la suya es profundo. No es algo que el Palacio Real anuncie públicamente con un comunicado de prensa formal. Es algo que sucede de forma discreta y natural en el seno de una familia mucho antes de que nadie de fuera se dé cuenta. Según fuentes fidedignas cercanas a la Casa Real, lo ocurrido el 1 de julio se desarrolló en 3 partes distintas. Cada una parecía menos importante que la anterior, pero sin embargo cada una tenía un impacto emocional significativamente mayor. La primera parte se refiere a la hermosa pulsera de perlas que había lucido unas semanas antes. Según las fuentes, Charlotte pidió específicamente volver a usar esa elegante joya ese mismo día. No pidió usarla para un acto oficial de la realeza, ni para fotografías públicas. Ella pidió usarla para lo que una fuente del palacio describió a una publicación real como un miércoles cualquiera en casa. No había ningún compromiso público formal programado para la joven princesa ese día. No existía ninguna razón oficial ni institucional
para que la joya de valor incalculable saliera de su caja de terciopelo. Pero la princesa de 11 años decidió firmemente que quería usarla de todos modos para honrar la fecha. El palacio no ha confirmado oficialmente si la solicitud específica fue concedida de inmediato, pero quienes conocen de cerca la dinámica familiar lo describen como una señal muy clara y poderosa. Fue la primera indicación de que ese cumpleaños en particular significaba algo completamente diferente para Charlotte que los anteriores. No se trataba en absoluto de una simple y superficial elección de joyas de una niña que jugaba a disfrazarse. Era una niña madura que decidía por sí misma cómo quería pasar el día. Era una decisión consciente de llevar consigo un pedacito de su abuela en una mañana tranquila. Pero el hecho de que llevara la pulsera de perlas no fue sin duda lo único que ocurrió aquel miércoles. El segundo detalle que surgió del palacio es aún más discreto, pero tiene una resonancia emocional mucho más profunda. Según una fuente muy fiable citada por un medio especializado en la realeza, Charlotte hizo una petición muy concreta. Al parecer se acercó a Catherine y le pidió a su madre que le contara algo totalmente nuevo sobre Diana. Quería escuchar en concreto una historia sobre su abuela que jamás había oído. No quería un titular sensacionalista que cualquiera pudiera encontrar fácilmente en un periódico. No quería una frase ensayada hasta la saciedad de una voluminosa biografía real autorizada que estuviera en una estantería. Quería algo pequeño, algo íntimo, algo maravillosamente específico sobre la mujer de la que provenía. Se dice que Catalina accedió con gusto a la conmovedora petición de su hija sin dudarlo un instante. Según se cuenta, describió una tarde completamente ordinaria, basándose en sus propios recuerdos de historias familiares privadas. Compartió ese tipo de detalle cotidiano y hermoso que nunca llega a figurar en los registros históricos oficiales. Una fuente cercana a la realeza lo describió como el momento preciso en que Diana dejó de ser simplemente un nombre famoso en una página. Fue el momento en que para la pequeña Charlotte se convirtió en algo mucho más cercano a una persona real. Otra fuente muy cercana a la familia real ofreció una perspectiva reveladora sobre el estilo de crianza de Catalina. Comentó que Catalina había estado esperando pacientemente a que Charlotte hiciera esa pregunta por sí sola. Catherine quería que la curiosidad fuera genuina en lugar de imponerle la pesada historia antes de que estuviera realmente preparada. Y entonces llega la tercera y última parte de la historia de aquella tranquila tarde de miércoles de julio. Es la parte que, según se dice, tuvo mayor impacto y caló hondo en los corazones de la familia. Según informes internos a Charlotte, le contaron la hermosa y completa historia de una costumbre muy privada de Diana. Aprendió la forma específica en que Diana solía prensar cuidadosamente flores frescas entre las gruesas páginas de sus libros. Era una costumbre pequeña, increíblemente privada y profundamente personal, que muy pocas personas fuera de su círculo íntimo conocían. Al enterarse de esta historia desconocida, Charlotte le preguntó a su madre si podía intentarlo ella misma. Quería salir y usar flores frescas recogidas directamente del jardín del palacio esa misma tarde. Una fuente cercana a la familia real describió cómo el ambiente en la habitación se volvió inmediatamente de absoluto silencio.
Se dice que más de un adulto presente se conmovió visiblemente ante la inocente petición. No se conmovieron hasta las lágrimas simplemente por lo que se dijo en ese breve instante. Se conmovieron por quien hacía la pregunta y por la profunda y pura razón por la que la formulaba. Una fuente del palacio que habló de forma anónima con un tabloide británico resumió a la perfección la gran carga emocional de la escena. Dijo que era lo más cerca que alguien en la casa real había estado de sentir que Diana estaba realmente allí. Fue una manifestación pura e incontenible de un legado que trasciende el tiempo y la muerte. Para comprender realmente por qué este momento en particular resulta tan diferente a un homenaje palaciego convencional, imaginemos la alternativa. Durante casi 3 largas décadas, la inmensa memoria global de la princesa Diana ha sido gestionada con rigor desde las altas esferas. Su legado se ha preservado mediante declaraciones cuidadosamente elaboradas y fotografías oficiales aprobadas con esmero. Los aniversarios y los hitos oficiales siempre se han manejado con una distancia institucional muy cuidadosa y deliberada. La maquinaria real siempre ha intentado mantener su impredecible memoria confinada dentro de límites fácilmente controlables. La profunda ironía reside en que la propia Diana se resistió con vehemencia a ese tipo de distanciamiento institucional durante toda su vida pública. Deseaba fervientemente, en sus propias palabras, ser una verdadera reina del corazón del pueblo. Jamás quiso ser un simple retrato silencioso e intocable posado tras un cristal antibalas. El 1 de julio de 2026 no había rastro de esa rígida administración palaciega. No existía ninguna institución poderosa y vasta reunida en una sala de juntas decidiendo cómo conmemorar ese día. Era simplemente una niña que le hacía a su cariñosa madre una pregunta sincera sobre la historia de su familia. Y era una madre que con toda su alma optaba por la honestidad más profunda que por una respuesta perfectamente ensayada y aprobada por las relaciones públicas. Catherine ya había hablado antes, aunque solo fuera de pasada, sobre sus profundos deseos para sus 3 hijos. Quiere que conozcan a Diana como una persona real con sus defectos y su amor incondicional en lugar de un símbolo perfecto. Y aquella tranquila tarde fue precisamente esa intención como madre, finalmente visible para quienes la presenciaron. No se logró mediante una gran declaración pública, sino a través de una sola tarde que nadie planeó para las cámaras. Hay una profunda y conmovedora ternura en esa imagen mental de la joven princesa. Es una niña que a través de las décadas busca a su querida abuela, a quien nunca tuvo la oportunidad de abrazar. Lo hace con tan solo una pulsera de perlas, una flor prensada y una simple pregunta. Es increíblemente fácil olvidarlo al ver la versión tan pulida y perfectamente puesta en escena de esta famosa familia. Es fácil olvidar que el profundo dolor dentro de una familia real, en última instancia, sigue siendo simplemente dolor humano. Adopta la misma forma impredecible y compleja que en cualquier otro lugar del mundo. Simplemente lo llevan personas a las que el mundo entero se empeña en observar
y juzgar con dureza. El príncipe William también ha hablado con valentía en el pasado sobre su deseo de que sus hijos conozcan a Diana como es debido. Quiere que la comprendan profundamente como una persona cariñosa y no solo como la figura sensacionalista y trágica de un titular de periódico. Ha descrito esos pequeños y tranquilos momentos en casa, donde su famoso nombre surge de forma completamente natural. Se asegura de que se hable de ella espontáneamente, integrándola con naturalidad en la conversación familiar cotidiana durante la cena. Se niega a que su recuerdo se trate como una ocasión solemne y dolorosa que requiera un duelo formal. Lo que ocurrió el 1 de julio parece ser la prueba más clara hasta el momento de que este enfoque saludable ha funcionado. Demuestra que esta estrategia de crianza basada en los pies en la tierra ha echado raíces profundas y permanentes en la mente de los niños. Este éxito no se produjo porque un miembro de la realeza lo anunciara con orgullo ante la prensa mundial. Ocurrió enteramente porque una niña actuó por su cuenta completamente a su manera. El verdadero significado de este momento para la monarquía va mucho más allá de una sola tarde. Durante muchos años el complejo legado de Diana perteneció casi exclusivamente a grandes instituciones y biógrafos ambiciosos. Perteneció a un público global que nunca dejó de plantear preguntas incisivas sobre su vida y su muerte. Pero esa estricta apropiación de su memoria histórica está empezando poco a poco a cambiar de rumbo. Su legado ahora pertenece, al menos en parte, a una niña tranquila y reflexiva de 11 años. Pertenece a una joven princesa que apenas comienza a comprender la enorme responsabilidad que recayó sobre ella. Por fin entiende lo que significa realmente que le hayan dado ese nombre tan significativo e históricamente cargado. Diana, princesa de Gales, trágicamente, nunca llegó a cumplir 65 años y nunca envejeció. Nunca llegó a ver a la hermosa nieta que ahora prensa flores con la misma discreción con la que ella lo hacía antes. Nunca vio a la niña que luce sus joyas de perlas sin necesidad de que ningún adulto se lo pida ni se lo recuerde. Y nunca escuchó a la niña que formula preguntas profundas que ninguna biografía escrita puede responder jamás. Pero en algún lugar de aquella tranquila tarde completamente espontánea dentro de los muros del Palacio de Kensington se forjó una conexión profunda. Una mujer que había fallecido hacía casi 30 largos años, se convirtió para una niña de 11 años en una persona totalmente real.